Ahora, a partir de aquí, vamos a ver toda la patología en la presión arterial, o sea, la hipertensión arterial. Bien. Respecto de la hipertensión arterial o la presión arterial elevada, como dice acá, es quizá el problema más frecuente de los adultos. Tenemos pacientes con hipertensión desde los 25 años, dependiendo la patología de base, hasta los 99, 100 años. Entonces, todos los pacientes, es más, este último, con el aumento de la obesidad, del sedentarismo, hipercolesterolemia, también se ve hipertensión arterial en niños. Bien, con la sumatoria de todo esto, que los niños cada vez son más sedentarios, se puede ver hipertensión arterial en niños. No es lo más común, pero con el cambio de ritmo de vida que tenemos, se puede observar. Hay que estar atentos en los niños sedentarios y obesos. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Hemos visto que la aterosclerosis, la oclusión arterial, los infartos se agravan cuando un paciente tiene hipertensión arterial, que se abrevia así, HTA, hipertensión arterial. Entonces, todos los pacientes que tienen hipertensión arterial tienen gran riesgo de desarrollar enfermedades, otras enfermedades cardiovasculares más. ¿Bien? Los varones tienen cifras más altas de presión arterial en comparación con las mujeres, hasta que las mujeres llegan a la menopausia. O sea, ¿qué significa eso? Que mientras las mujeres están menstruando, tienen un factor protector para la presión arterial. Pero en el momento en que las mujeres dejan de menstruar, se quita ese factor y luego se vuelven lo mismo de susceptibles de sufrir hipertensión arterial que los varones. Bien, se equilibran los dos 50 y 50 después de la menopausia. Mujeres que sean con un cáncer o algo así, se han retirado el útero y no menstruan desde los 30 años, digamos, también tienen el mismo riesgo de sufrir hipertensión arterial que los varones. ¿Por qué? Porque no se está liberando esas hormonas que nos protegían. Bien, entonces siempre el riesgo cardiovascular es más alto en varones que en mujeres. Y en las mujeres que pierden la menstruación, o sea que están menopáusicas, también se incrementa, es decir, se iguala en varones y mujeres. La hipertensión es más frecuente en personas de etnia negra. Bien, sobre todo eso es más estudiado en países que tienen mucho porcentaje de etnia negra. En estos países se ha visto que, digamos, el mismo paciente pesa 110 kilos, es obeso, es sedentario, tiene mucha mayor probabilidad de desarrollar hipertensión el de etnia negra que el de etnia caucásica. Bien, entonces siempre tiene un factor de riesgo más al respecto. ¿Qué más? La prevalencia de la hipertensión aumenta con la edad. Ya les he dicho, a partir de los 50, 60 años, casi todas las arterias de las personas de 50, 60 años se vuelven ateroscleróticas, o sea, se vuelven rígidas, duras. Ya no tienen la misma posibilidad de distenderse y contraerse. Entonces, al ser tan rígidas, comienzan a desarrollar hipertensión arterial. Bien, hay personas que no tienen el colesterol alto, no son sedentarias, no son obesas, no fuman, no son diabéticas, pero por el mismo hecho de la edad, la vejez de las arterias, comienzan a desarrollar hipertensión arterial. Y con mucha más probabilidad si tienen todos los otros factores de riesgo. Si además de la edad son diabéticos, hipertensos, obesos, sedentarios, tabaquistas. Si son así, bueno, con mucha mayor razón, desde antes de los 50 años. Tenemos a veces pacientes hipertensos que tienen 25 años, 26 años, obesos, que ya desarrollan hipertensión. Entonces, a estos pacientes sí hay que tratarlos, hacerles un seguimiento, hacerles un mapa, bien, para lograr tener unos valores de presión normales. La hipertensión a menudo se divide en hipertensión primaria e hipertensión secundaria, que vamos a ver la clasificación más adelante.
Cuando hablamos de hipertensión primaria, vamos a decir que es el término que se aplica al 95% de los casos. O sea, de todos los casos que tengamos de hipertensión arterial, el 95% de estos va a ser hipertensión arterial primaria. ¿Qué significa primaria? Que no es posible identificar alguna causa que esté elevando la presión, sino que la presión se eleva porque se eleva la presión. ¿Bien? No está relacionada con otra patología. En cambio, en la hipertensión secundaria, la elevación de la presión arterial se debe a otra causa. ¿Cuáles pueden ser estas otras causas de la hipertensión secundaria? Puede ser la enfermedad renal, que la enfermedad, o sea, el riñón está enfermo y eso hace que exista la hipertensión arterial. ¿Bien? O si no, por una causa endocrina, patologías de la tiroides y esas cosas. ¿Bien? Entonces, en la hipertensión arterial secundaria siempre encontramos alguna otra causa que nos esté llevando a la presión. O sea, está alta la presión porque el riñón está mal. Está alta la presión porque tiene trastornos endocrinos. Está alta la presión porque tiene EPOC, digamos. Bien. Entonces, en estos casos sí va a ser hipertensión secundaria, pero cuando el paciente no tiene dañado el riñón, no tiene alterada la función endocrina, no tiene EPOC, no tiene ninguna otra patología más que hipertensión arterial, entonces es hipertensión arterial primaria, que también se llama hipertensión arterial esencial. Bien, que no han encontrado otro factor que esté elevando la presión para ser tratado. Sigamos hablando de lo que es la hipertensión arterial primaria. Lo normal es que la presión sistólica sea menor de 120, al menos es lo más indicado. Y lo que deberíamos esperar es lo que buscamos, que la presión arterial de todas las personas sean menores a 120 milímetros de mercurio. La sistólica, y una diastólica menor de 80 milímetros de mercurio, es lo que deberíamos esperar. Todo paciente que tenga una presión arriba de los 120, vamos a decir que ya está desarrollando hipertensión, y a partir de ahí hay una clasificación que año que pasa se renueva, ¿bien? Pero con que sepan que arriba de 120 ya debemos monitorizar la presión, porque capaz yo le tomo 125 ahora. Va a salir, va a ir donde otro cardiólogo y le va a tomar 130. Entonces, hipertensión es hipertensión. Bien, debería estar por debajo de 120. Tampoco es que al 125 le vamos a comenzar a dar 3 antihipertensivos. No. Vamos a ir de a poco hasta comprobar que esa presión alta realmente sea una presión alta. No te sirve una presión alta en un paciente que se ha fracturado su pie y le está doliendo. Entonces, obviamente, si le está doliendo su pie, ese que se fracture o se haya golpeado, va a estar alta la presión. No lo vamos a poder bajar con antihipertensivos, sino hay que darle un analgésico. El analgésico va a relajar al paciente, ya no le va a doler, va a estar más tranquilo y capaz la presión se normaliza sola. Entonces hay todo un montón de criterios para clasificar a la hipertensión arterial. Respecto de la etiología de la hipertensión primaria, se han implicado muchos factores constitucionales y además del estilo de vida. Constitucionales: sobrepeso, hipercolesterolemia, aterosclerosis. Respecto del estilo de vida, sedentarismo, ya sea de manera individual o colectiva. Y entonces vamos a tener factores de riesgo para desarrollar hipertensión. ¿Cuáles son los factores de riesgo que existen para que el paciente desarrolle hipertensión? Los factores de riesgo, primero vamos a ver los no modificables, los que no los podemos modificar, que están y ya. Un antecedente familiar de hipertensión, que mi madre haya tenido hipertensión, que mi padre haya tenido hipertensión, que mis hermanos tengan hipertensión, que mi abuela, que mi abuelo, ¿bien? El antecedente familiar, eso no se puede modificar.
Si tiene el antecedente familiar, bueno, se tiene que monitorizar la presión toda la vida. Aumentos de la presión arterial relacionados con el envejecimiento, como les decía. Casi todos los pacientes mayores de 60 años pueden comenzar a experimentar episodios de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque las arterias a los 60 años, ya han vivido 60 años de esas arterias, están más rígidas, más compactas y no permiten la distensibilidad. Bien, con 80 años mucho peor. Luego también a la etnia. ¿Qué más? A la resistencia a la insulina. Todos los pacientes que tienen algún tipo de resistencia a la insulina, no solo diabetes, porque hay un montón de tipos de resistencia a la insulina, pueden desarrollar hipertensión arterial. Ya lo vamos a ver más adelante cómo es el mecanismo. Y obviamente a trastornos metabólicos como la diabetes tipo 2. Todos los pacientes que tienen diabetes tipo 2, casi por consecuencia, tienen hipertensión arterial primaria. Los antecedentes familiares. La contribución genética de la hipertensión arterial es hasta del 50%. Si tu madre tiene hipertensión arterial, no hay el 100% de probabilidad de que tú la tengas. Pero si vives una vida sedentaria, tabaquista, diabética, con muchos excesos, hipercolesterolemia, bueno, hay mucha mayor probabilidad de desarrollar, ¿no es cierto? En cambio, si tienes familiares cercanos que tienen hipertensión y tú te cuidas mucho, disminuye la ingesta de sal, todo, puede que nunca desarrolles hipertensión, ¿bien? Cambios en la presión arterial relacionados con el envejecimiento. La presión diastólica aumenta hasta los 50 años. Y luego desciende desde la sexta década en adelante, mientras, eso estamos hablando de la presión diastólica. En cambio, la presión sistólica, después de los 50 años, en vez de descender como la diastólica, sigue ascendiendo. Lo esperable es que la presión sistólica siga ascendiendo, 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 hasta que el paciente fallezca por hipertensión o por otra cosa. Bien, hay muchos pacientes, muchos abuelitos, viejitos, señoras, personas mayores que tienden a disminuir la presión cuando ya tienen 90, 100 años. Puede ser, bien, eso les da como un factor de protección, pero la gran mayoría eleva la presión arterial sistólica hasta el último de sus días, bien, y por lo tanto requiere mayor control. Cuando hablamos de la etnia, la hipertensión no solo es más prevalente entre personas de etnia negra. Los pacientes de etnia negra tienden a experimentar mayor daño cardiovascular, o sea, no solo la presión, sino daño cardiovascular, todo lo que incluye daño cardiovascular y además de daño renal. Son muchos más propensos a tener patologías renales y cardiovasculares, ¿bien? Con cualquier nivel de presión, ya sea que estén normotensos o hipertensos. Entonces, siempre a las personas de etnia negra se les tiene que monitorizar mucho más el daño cardiovascular, renal y además el de la presión. Se cree que tienen una mayor sensibilidad a la sal, ¿bien? Aunque también se han hecho estudios de que han cortado la sal en ese tipo de pacientes y lo mismo eran hipertensos. Entonces, el hecho de consumir menos sal tampoco es que va a curar. Capaz disminuye de un 150, baje a un 140 la presión, no a un 130, pero no le va a curar. Disminuir la ingesta de sal no es tratamiento para la presión. Es una medida que apoya, pero no siempre nos va a dar los resultados que queramos. ¿Bien? De que sí o sí uno lo debe hacer cuando tiene hipertensión, sí, eso sin duda lo debe hacer. ¿Qué más? Que estos pacientes de etnia negra tienen un aumento en la función vasomotora. ¿Qué significa eso? Una hiperreactividad del sistema nervioso central. Entonces, si yo, digamos, voy a tener una vasoconstricción por algún motivo, digamos, tengo un dolor, entonces tengo una vasoconstricción y eso hace que aumente mi presión arterial, ¿no es cierto? Esta hiperreactividad en las personas de etnia negra
va a ser mucho más fuerte la reacción ante el dolor de la hipertensión, va a ser mucho más fuerte y más prolongada. Entonces, de esa manera es que también se piensa que estos pacientes tienden más a desarrollar hipertensión arterial. Si seguimos con la resistencia a la insulina y las alteraciones metabólicas, vamos a tener que la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensatoria consecuente. Entonces, hay pacientes que tienen resistencia a la insulina, que su insulina no está pudiendo funcionar, no está pudiendo agarrar a las moléculas de glucosa y meterlas a las células. Entonces, el cuerpo va a pensar que no hay insulina y que por eso la glucosa no está entrando a las células. Entonces, ¿qué hace? En compensación, ya que no está notando que la insulina está trabajando, entonces genera más insulina. Pero esta insulina no sirve, entonces todavía no entra la glucosa al cuerpo, entonces genera más insulina. Y a eso se le llama hiperinsulinemia compensatoria consecuente. Y toda esta cantidad de insulina en el cuerpo puede ayudar a que desarrolle la hipertensión. Además de los trastornos metabólicos, como diabetes tipo 2, tolerancia anómala a la glucosa, hiperlipidemia, obesidad. Bien, todos estos trastornos pueden desarrollarse en pacientes que tienen resistencia a la insulina. No es solamente la diabetes, como podrán ver. Este conjunto de factores de riesgo cardiovascular se denomina síndrome de resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no solo es una simple diabetes, sino es todo un conjunto de patologías que se generan por la resistencia a la insulina. Diabetes, hiperlipidemias, o sea, lípidos, glicemia, obesidad, todo en conjunto. Bien, se llama síndrome de resistencia a la insulina o síndrome metabólico. Ante el síndrome metabólico, ¿qué podemos hacer? Podemos realizar intervenciones no farmacológicas. Eso significa antes de realizar un tratamiento con fármacos, con drogas. ¿Qué podemos hacer? Uno, la restricción calórica. Ya que no puede manejar bien la cantidad de glucosa dentro del cuerpo, entonces le disminuimos la cantidad de glucosa de la ingesta. Bien, restricción calórica. ¿Qué más? Pérdida de peso, ya que con el síndrome va a aumentar de peso y va a llegar a la obesidad, entonces le obligamos al paciente a perder peso. Sí o sí debe hacer ejercicio, no es perder peso, hacerse una cirugía y seguir comiendo como no debe ser, ¿no es cierto? Entonces, hacer ejercicio, pérdida de peso y todo eso tiende a disminuir la resistencia a la insulina. Hay muchos pacientes que cuando han tenido el diagnóstico y la resistencia a la insulina, han sido conscientes y solamente con estas medidas no farmacológicas han llegado a tener unos valores de insulina normal, glicemia normal y a no ser obesos. Entonces, con esto algunos ya andan bien. En cambio, otros no. Y esto de tener síndrome metabólico está un pasito de la diabetes y por lo tanto muy cerquita también de los infartos del corazón. ¿Sí? Y peor si tienen obesidad, dislipemia, diabetes, ¿no es cierto? Entonces, está muy cerquita de desarrollar infartos. Luego vamos a tener a los factores de riesgo modificables. Hasta ahí habíamos visto los factores de riesgo no modificables, ¿no es cierto? La raza, el factor genético, todo eso. Ahora vamos a ver factores de riesgo modificables. Estos elementos del estilo de vida incluyen el consumo elevado de sal. Eso se puede modificar. Eliminar la sal de la dieta. El consumo calórico excesivo. Dejar las frituras, dejar los conservantes. A veces los pacientes te dicen, yo no como nada salado, doctora, apenas le pongo un poquito de sal. Sin embargo, en su almuerzo le están echando fiambres, salchichas, las arvejas envasadas, los granos de choclo envasados, las galletas envasadas, todas esas conservas, para lograr que se conserven en el tiempo, les
ponen agregados de sal. Si ustedes se ponen a revisar en la constitución de esos alimentos, en la elaboración, dice sodio, 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 sodio. Por más que sea una galleta dulce, para que se conserve en el tiempo, le ponen sodio. Entonces, a veces la ingesta de sal que le ponen a su comida no es la única sal que consumen, sino toda la sal de las conservas. Bien, entonces, en nuestros pacientes que tenemos que controlar muy de cerca la sal, les pedimos que eliminen las conservas, que todo sea natural y fresco. Bien. Luego, la obesidad, obviamente, con ejercicio físico, el consumo excesivo de alcohol también se puede eliminar. Ingestión insuficiente de potasio, eso también se puede modificar. ¿Qué más? Aunque el tabaquismo no está en esta lista, una dieta rica en grasas saturadas, o sea, muchas frituras y colesterol, no están identificados como factores de riesgo primarios, pero están en estudio. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que tienen hipertensión arterial y aparte de eso tienen colesterol elevado, grasas saturadas y fuman, tienen demasiado riesgo cardiovascular para cardiopatías coronarias, arritmias, infartos, paradas cardíacas, hipertensión. Entonces, por eso es que si ya nuestro paciente ya tiene 135 de sistólica, ya está. Debemos cortar y modificar todo esto. Bien, lo que se puede modificar. Y lo que no se puede modificar, bueno, lo vamos a ir monitorizando. Y estábamos justamente acá, en el consumo elevado de sal. De toda la sal, de todo el sodio que consumimos, el 75% se encuentra dentro de la sal que se agrega en el procesamiento de los alimentos. ¿A qué se refiere esto? Que todos los alimentos que están procesados, envasados, contienen el 75% de sal, de sodio que consumimos en nuestra dieta. Entonces, aquí es donde debemos atacar principalmente cuando decimos disminución del consumo de sal. Obviamente va a ayudar si nosotros disminuimos cuando ya está el plato servido en la mesa y ahí le aumentamos un poquito de sal, también nos va a ayudar. Pero el principal aporte de sodio y de sal en nuestra dieta es de este procesamiento de los alimentos. De todos estos alimentos que tienen conservantes. Galletas, arvejas conservadas, maíz conservado, todos los alimentos que tengan conservantes, los queques, las masas que tengan conservantes, las papas fritas, todas esas cosas que vienen envasadas, sí o sí necesitan conservantes para vivir más tiempo, ¿no es cierto? Entonces, es imposible que les separemos la sal. Yo igual una temporada pensaba que estos alimentos procesados, generalmente los salados tenían sal, ¿no es cierto? Pero los dulces, si hablamos de las galletas dulces, las mermeladas, todos estos también contienen alto contenido de sodio, a pesar de que sean dulces. Bien, igual tienen contenidos de sodio. Entonces, estos pacientes que tienen hipertensión arterial severa y estamos tratando de disminuir, lo que les pedimos es que consuman todos los alimentos naturales, nada de conservantes, nada, nada, nada de conservantes, todo natural. El pan que lo elaboren en la casa, sobre todo aquellos que ya tienen otras patologías más, ¿no? No solo a los que tengan una simple hipertensión, no, sino aquellos pacientes que ya tengan cardiopatía coronaria y hayan tenido ACVs y ya están con medicación y aún así no estamos pudiendo controlar la presión. Entonces, a ellos es que les pedimos que disminuyan o eliminen todos aquellos productos con conservantes. Todo sea lo más natural y en la casa. Respecto de la obesidad, cuando un paciente obeso con un índice de masa corporal elevado, no solamente los que tienen sobrepeso, sino los que ya han llegado a la obesidad, tienen una pérdida de peso de 4,5 kilos, puede acompañarse de un descenso en la presión arterial. Bien, entonces siempre que un paciente baje de peso, va a ayudar a que también normalice sus valores de presión arterial.
Puede que no pueda bajar 4 kilos. Bueno, que baje 2 por mes, que baje 1 mínimamente. Entonces, siempre a los pacientes con sobrepeso y obesos debemos instarles a que bajen de peso. Por la obesidad misma y también por el desarrollo de la hipertensión que ellos tengan. Entonces, siempre que baje de peso, también van a bajar las cifras de presión arterial. El índice cintura-cadera nos va a diferenciar de que tengamos una obesidad central o una obesidad periférica. ¿Para qué los vamos a distinguir en estos dos grupos a los pacientes obesos? Porque los pacientes que tienen obesidad central, o sea, que la grasa está concentrada en el abdomen y las vísceras, a eso le llamamos obesidad central. Esta grasa abdominal del abdomen y las vísceras, ¿qué causa? Causa mayor resistencia a la insulina, causa intolerancia a la glucosa, causa dislipidemias, causa hipertensión y nefropatía crónica. Bien. La obesidad periférica también podría llevar estas patologías, pero con mucha mayor gravedad va a ser de la obesidad central. Bien, entonces cuando identificamos que la obesidad de nuestro paciente es central, tenemos que tener en cuenta todos estos otros factores. Bien, entonces por donde lo veamos, nuestro paciente obeso tiene que bajar de peso. ¿Qué más? La evidencia indica que la leptina, que es una hormona proveniente de los adipocitos de los pacientes obesos, o sea que todos los pacientes que son obesos van a desarrollar, todos tenemos esta hormona, la leptina, pero en los pacientes que son obesos, como tienen mayor cantidad de adipocitos, entonces tienen mayor cantidad de leptina circulando en su cuerpo. ¿Qué hace esta leptina? Lo que hace es aumentar la actividad simpática del sistema cardiovascular. ¿Y con esto qué va a llevar? Mayor vasoconstricción general. Riñones, corazón, de todo lado va a estar con mayor vasoconstricción. Y entonces esto va a elevar la presión arterial, ¿no es cierto? Entonces, mientras más cantidad de adipocitos tenga, más leptina va a tener y esta leptina va a causar un aumento de la actividad simpática cardiovascular. Entonces es un círculo vicioso. Leptina, adipocitos, hipertensión arterial, más leptina, más adipocitos, más hipertensión arterial y así. ¿Qué más? También las altas concentraciones de los ácidos grasos libres en estas personas que son obesas también participan en la activación del sistema nervioso central simpático. Aumentan la presión. Otra forma en que obesos van a aumentar la presión arterial es que los adipocitos, las células grasas de ellos, van a liberar angiotensinógeno. Entonces, mientras más adipocitos tengan, mayor cantidad de angiotensinógeno va a ser liberado a la sangre. Y si hay mayor cantidad de angiotensinógeno liberado a la sangre, va esta cadena de la angiotensina-aldosterona, de la renina-angiotensina-aldosterona, va a ser más activada. ¿Y a qué va a llevar? Aumento de la presión arterial. Entonces, como se darán cuenta, es todo un círculo vicioso. Leptina, angiotensinógeno, ácidos grasos libres, todo eso activa el sistema nervioso central. Entonces, constantemente estos pacientes van a estar hipertensos. Todos los pacientes que tienen sobrepeso desarrollan hipertensión arterial. Consumo excesivo de alcohol. El consumo regular de alcohol participa en el desarrollo de la hipertensión. El consumo de cantidades excesivas de alcohol por periodos prolongados induce al desarrollo de hipertensión. Sin embargo, la presión arterial puede mejorar cuando se regresa a la normalidad. Entonces, si el paciente deja de consumir alcohol, se elimina esta activación del sistema nervioso simpático de esa parte, entonces podría disminuir unos milímetros de mercurio.
Bien, entonces siempre instar a que nuestros pacientes dejen el alcohol cuando son hipertensos. Bueno, en realidad ustedes saben que afecta a muchas patologías, a muchos órganos, no solamente a los pacientes que tienen hipertensión. Bien, también afecta a los pacientes que tienen apnea obstructiva durante el sueño. La apnea obstructiva del sueño, ustedes saben que cuando nosotros estamos durmiendo, no tenemos una conciencia de la cantidad de respiraciones. Mientras estamos durmiendo, no decimos, voy a inspirar durante 3 segundos y expirar durante 2 segundos. No. Sino que cuando nosotros estamos durmiendo, el centro de la respiración que está en el bulbo raquídeo se encarga. Él mide la cantidad de oxígeno, la cantidad de dióxido de carbono que está circulando en nuestro cuerpo, entonces dice, voy a aumentar la frecuencia respiratoria o voy a disminuir la frecuencia respiratoria. Nuestro sistema nervioso central se encarga. Bien, es autónomo. Nosotros no tenemos que preocuparnos por cuánto respiramos mientras estamos durmiendo. Tampoco cuando estamos despiertos, pero es mucho más cuando estamos durmiendo. Siquiera cuando estamos despiertos podemos decir, voy a respirar más cuando me falte el aire. Entonces, uno comienza a respirar más, ¿no es cierto? Tenemos ese control, pero cuando estamos durmiendo es neta y enteramente control del sistema nervioso central. Entonces, en estos pacientes que tienen esta apnea obstructiva durante el sueño, es eso, que desarrollan apnea, una condición en la cual durante un periodo de tiempo no respiran. O sea, no hay ni inspiración ni expiración. Bien, por periodos que son no más larguitos. Entonces, ¿qué significa eso? Que el centro de la respiración que está en el bulbo raquídeo no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque él debería encargarse de que mientras estemos durmiendo podamos respirar normal, ¿no es cierto? Sin tener que estar pensando o ocupándonos de eso. Pero esta patología principalmente se da en personas obesas, personas que tienen sobrepeso y obesas. Bien, entonces esta apnea es que la persona no respira por un periodo de tiempo, entonces como no respira, tiende a desarrollar hipoxia. Bien, entonces esta hipoxia de lo que el paciente no está respirando mientras duerme, se han realizado muchos estudios que han encontrado que la noradrenalina en estos pacientes está mucho más elevada. Todos tenemos noradrenalina circulando en nuestro cuerpo constantemente. Eso es lo que nos mantiene activos, vivos. Pero estos pacientes que tienen apnea obstructiva durante el sueño tienen mayor cantidad de noradrenalina. Y la noradrenalina es un potente vasoconstrictor. Entonces, ¿a qué lleva? A que tengan hipertensión arterial. También tienen altas dosis de endotelina. ¿Qué hace la endotelina? Vasoconstricción también. Tienen altos niveles de aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Retención de sodio y por lo tanto aumento de la presión. Tienen aumento de la rigidez vascular. Lo mismo, hipertensión arterial. Activación del sistema renina-angiotensina, hipertensión arterial. Disfunción endotelial, hipertensión arterial. O sea, todas estas condiciones que han encontrado en los pacientes que tienen apnea obstructiva durante el sueño conllevan a hipertensión arterial. Entonces, siempre que encuentren un paciente con el diagnóstico de apnea obstructiva durante el sueño, van a encontrar todos estos valores alterados y por lo tanto van a tener presión arterial elevada. Bien. El tratamiento que se les hace a estos pacientes con apnea obstructiva durante el sueño es que les ponen, cuando ya tienen valores de hipoxia, ¿cómo se puede diagnosticar eso? Por medio de una gasómetría arterial, miden la cantidad de oxígeno en la sangre del paciente y si está muy baja, por debajo de lo tolerable, digamos, entonces lo que hace es ponerle oxígeno mientras duerme. Bien. Sobre todo esto tienen los pacientes obesos, como decía. Puede ocurrir en pacientes que no tengan sobrepeso, pero es mucho menos común. Esto generalmente ocurre en pacientes que están obesos, con sobrepeso o obesidad. Les ponen oxígeno durante la noche
Así, si es que en algún momento existe apnea, va a estar constantemente un concentrador de oxígeno mandándoles el oxígeno al cuerpo. ¿Para qué? Para que todos estos valores de noradrenalina, endotelina, aldosterona no estén tan elevados. Lo más común que usan son maquinitas, han debido escuchar capaz, se llaman CPAP. Son concentradores de oxígeno, o sea, en el ambiente que nosotros estamos, respiramos un aire, si es un aire puro, respiramos un 0,21 de concentración de oxígeno. ¿Bien? Entonces, cuando estos pacientes tienen esta apnea obstructiva del sueño, entonces les ponemos esos aparatos que son concentradores de oxígeno, que no mandan a 0,21. Uno lo puede programar y dependiendo la cantidad de oxígeno en la sangre del paciente, vamos programando. Podemos programar a 0,35%, a 0,40, a 0,50, a 0,80, dependiendo cuánto le haga falta al paciente. Ese es el tratamiento. Y ellos tienen que ir a donde vayan con su maquinita concentradora de oxígeno. ¿Por qué? Porque estos pacientes, si tienen demasiada hipoxia y están durmiendo y su centro respirador no está funcionando, entonces se mueren. Se podrían morir durante el sueño. Solamente cuando está durmiendo. ¿Por qué? Además, ¿por qué ocurre esto? Porque cuando el paciente ya está despierto, cuando nosotros ya estamos despiertos y con la cabeza erguida, la lengua, por gravedad, cae hacia el maxilar inferior, ¿no es cierto? En cambio, cuando estamos dormidos, recostados, la lengua cae sobre el esófago, sobre toda la vía aérea. Entonces, eso es lo que no controlan estos pacientes y por eso es que se obstruye el ingreso de aire. En cambio, cuando este mismo paciente obeso esté sentado, la lengua va a caer hacia el maxilar inferior y ya no va a bloquear todo lo que es el canal de la respiración de nuestro cuerpo. Podría fallecer. Justamente ¿por qué puede fallecer? Porque está durmiendo y su sistema, cuando nosotros percibimos y nuestro sistema respirador está bien, o sea, el centro de la respiración en el bulbo raquídeo está bien, esa falta de oxígeno nos despierta a buscar oxígeno. Si estuviéramos en un incendio, algo así, disminuye la cantidad de oxígeno, nuestro centro respirador se activa y nos hace despertar y buscar más oxígeno. Pero estos pacientes tienen el centro de la respiración del bulbo raquídeo alterado. Entonces, ni se da cuenta que le está faltando oxígeno al cuerpo y por lo tanto sigue durmiendo. Podría fallecer. También podría fallecer porque esa hipoxia, esa cantidad de oxígeno disminuido, va a llevar a hipoxia cerebral, hipoxia cardíaca, hipoxia renal. Entonces, todas estas complicaciones pueden llevar a la muerte del paciente. Claro que no va a ser a la primera, ¿no? Es un mecanismo muy crónico, pero sí podrían fallecer. Entonces, si se dan cuenta, todos aquellos pacientes que tienen el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño tienen hipertensión arterial por todos estos otros mecanismos alterados. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas de la hipertensión arterial. Quiero que memoricen bien esta parte de aquí. Es muy importante, ¿bien? Para que aclaren un poquito en su mente, porque la mayoría de los pacientes que vengan a consultar acerca de su presión les van a decir, he tenido dolor de cabeza y por eso pienso que mi presión arterial está elevada, ¿no es cierto? Pero, vean acá, la hipertensión primaria, o sea, el 95% de los pacientes que tienen presión alta, casi siempre es un trastorno asintomático. Esta hipertensión arterial primaria es básicamente asintomática. El paciente, desde el momento en que comienza a elevarse las cifras de la presión arriba de 120, no va a sentir ningún signo ni síntoma durante años. Puede estar con 15, 150, 80, 170. Yo he visto pacientes asintomáticos con 200, 100 de presión. Totalmente asintomáticos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo los vamos a diagnosticar?
tomando la presión a todos los pacientes que se nos acerquen. A todos, absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial primaria es básicamente asintomática. Eso no significa que no esté causando daño a los órganos. Sí está causando daño, pero de manera silenciosa. Cuando la presión arterial se vuelve sintomática, cuando ya le ocasiona cefaleas, pérdida de conocimiento, los escotomas, van a ver que algunos pacientes vienen al consultorio y te dicen, veo como lucecitas que se prenden y se apagan. Así. Esos son los escotomas. Cuando ya la hipertensión arterial tiene síntomas, es porque el paciente tiene una hipertensión arterial crónica, que ya ha causado daño en muchos de los órganos. Bien, entonces, la presión primaria, la hipertensión primaria es asintomática. Cuando ya causa síntomas es porque ya está causando daños severos en los órganos. Entonces, nosotros donde tenemos que actuar como personal de la salud es aquí. Diagnosticar lo más antes posible la hipertensión arterial. Bien, ¿cómo hacemos esto? Tomando la presión arterial a todos nuestros pacientes, jóvenes, adultos y mucho más a los adultos mayores. Bien, ¿cuáles son los principales órganos que sufren el daño de la hipertensión? En realidad, todos los órganos sufren esta alteración, porque imagínense, es como una cañería que constantemente está siendo golpeada por el flujo, la pared de las arterias, de los vasos sanguíneos, constantemente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, está sufriendo presión por medio de la sangre que está circulando. ¿No es cierto? Como ese vaso está constreñido, entonces constantemente está sufriendo presión. Entonces, toda la pared del vaso sanguíneo va a estar enferma. Y esto va a ocurrir dentro del cerebro, dentro de los riñones, dentro del corazón, en los ojos y en los vasos sanguíneos. Los órganos que más van a dar signos y síntomas de hipertensión arterial crónica van a ser estos 5. Cerebro, corazón, riñones, ojos y vasos sanguíneos. ¿Bien? Entonces, cuando ya tenemos una alteración en estos órganos es porque el paciente ya ha vivido 2 años con hipertensión, 3, 4, 5 años con hipertensión. ¿Bien? Esos son los que van a dar signos y síntomas. Todos son afectados por la presión arterial alta, pero los que más van a sufrir van a ser esos 5, los que nos van a dar clínica. Nos van a hacer iniciar un tratamiento. ¿Qué más? La morbilidad y la mortalidad relacionadas con la hipertensión son progresivas. No es que digamos, hoy de mí mi presión está normal, mañana pasado se eleva mi presión y el viernes ya voy a estar con algún signo en mi cerebro, en mi corazón. No es así. Cuando ya hay algún síntoma es porque ese daño ha sido progresivo a lo largo del tiempo y ha dañado al vaso sanguíneo. Bien. Otra cosa también que explica esta diapositiva es que el daño orgánico, digamos, un ACV, que la hipertensión haya llegado a ser un accidente cerebrovascular. Puede ocurrir en pacientes que han tenido 1 año de hipertensión, puede ocurrir en pacientes que tengan 2 años de hipertensión, 3 años, en 15 años de hipertensión. Nunca vamos a poder saber al cuánto tiempo de lo que el paciente tiene hipertensión pueda ocasionar estos daños en los órganos blancos. Bien, a algunos les va a afectar en 1 año, a otros en 5, a otros en 10. Pero de que les hace daño, les hace daño. Lo que no podemos saber es en cuánto tiempo. Podemos tener 2 pacientes varones de 75 años que tienen hipertensión hace 15 años. Uno con ACV y el otro sin ACV. Entonces no vamos a poder decir en cuánto tiempo ya causa estas complicaciones. Lo único que podemos hacer es tratar. Encontramos hipertensión y la tratamos, tratando de volver a valores normales.
La hipertensión es un factor de riesgo mayor para aterosclerosis, ya que favorece y acelera la formación de placa y su ruptura. Ustedes saben que todos aquellos pacientes que tienen aterosclerosis pueden desarrollar ACVs, infartos de miocardio, todas esas patologías. ¿Por qué? Porque la aterosclerosis forma la placa dentro del vaso sanguíneo, ¿no? Tenemos al vaso sanguíneo, comienza a formar la placa, sobre eso el trombo, y esta placa, estas placas que se forman en la pared del vaso sanguíneo, hacen que el vaso sanguíneo sea más rígido, ya no se pueda dilatar ni vasoconstricir, o sea, sí se va a vasoconstricir, pero ya no se va a poder vasodilatar. ¿No es cierto? Entonces, esa vasoconstricción constante por el hecho de que tiene estas placas muy duras, son re duras estas placas. Entonces, eso va a hacer que el paciente tenga hipertensión. Además, la hipertensión arterial predispone a muchos trastornos cardiovasculares ateroscleróticos, como a la cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica. Es como un remolino. Comienza con uno y comienza a diseminarse a todo el cuerpo. Todos los órganos son dañados con la hipertensión. El riesgo de cardiopatía coronaria y el accidente cerebrovascular depende de otros factores. O sea, el hecho que un paciente tenga una enfermedad cardíaca o una enfermedad cerebrovascular no solo va a depender de la hipertensión, sino además de que tenga obesidad, tabaquismo, colesterol alto. Todo eso se va sumando. Mientras más factores de riesgo sume, mayor probabilidad de que tenga la enfermedad coronaria o cerebral o renal o en los ojos. Bien. Esta predisposición genética lo pongo aparte. ¿Por qué? Porque es muy importante y además es un poquito diferente. A mí me llamó mucho la atención tener pacientes que tienen, digamos, 42 años. Es un paciente joven, o sea, no será adolescente, pero es un paciente joven. Estos pacientes que tienen una predisposición genética desarrollan infartos y ACVs a esa edad. 42 años, imagínense, 42 años. 42 años que no es hipertenso, no es tabaquista, no es obeso, no tiene colesterol elevado, realiza actividad física, o sea, todo bien y viene con un infarto, con un ACV a los 42 años. Tú le haces la historia clínica y ahí tienes, cuando encuentras este tipo de pacientes, tienes que preguntar, ¿tiene algún padre, madre, hermanos que hayan tenido un infarto o un ACV antes de los 50 años? Y te va a decir sí. Entonces, todos aquellos pacientes que han tenido familiares directos, padre, madre, hermanos, que hayan tenido un ACV o un infarto menor a los 50 años, deberíamos sospechar de estos pacientes. Bien. Si tú sabes que tu padre, madre, hermanos ha tenido un ACV o un infarto menos de 45 años, menos de 50 años, sí o sí te tienes que ir haciendo exámenes. Tomografía de cerebro, valorar el colesterol, triglicéridos en la sangre, ¿bien? Entonces, estos pacientes que tienen esta predisposición genética elevan mucho el riesgo de padecer este tipo de patologías cerebrales y cardíacas. Bien, tienen que tener mucho más cuidado. Y mucho peor si que tiene la predisposición genética y además de eso es obeso, es tabaquista, tiene el colesterol elevado, es sedentario, tiene hipertensión. Bien, entonces esta predisposición genética es muy importante en las enfermedades tanto del cerebro como del corazón. Bien, ¿qué más? Ni siquiera infartos pequeños, nada, infartos así horribles que corren en riesgo a la vida y solamente por tener esa predisposición genética. Hay que tener mucho cuidado. Hoy en día, la mayoría de las patologías se
investigan por medio de estudios clínicos, ¿no es cierto? Cogen a, no sé, agarran a 100.000 personas y les van haciendo estudios, toditos que tengan ACV, toditos que tengan infartos, no sé. Y se ha descubierto en estos estudios clínicos que el tratamiento antihipertensivo, o sea, tratar de llevar a valores normales la presión de un paciente, el tratamiento en pacientes que ya son hipertensos, les hacemos tratamiento y lo llevamos a valores normales, ocurre un descenso en la incidencia de accidentes cerebrovasculares. Si a un paciente hipertenso lo llevas a valores normales, puede reducir en un 44% la cantidad de accidentes cerebrovasculares, ACV, tanto isquémicos como hemorrágicos. Si le normalizas la presión a un paciente, puedes disminuir un 25% de los infartos de miocardio. Si controlas la presión en un paciente hipertenso, puedes disminuir hasta un 50% de que este mismo paciente tenga insuficiencia cardíaca. Bien, entonces si se dan cuenta, ok, tiene hipertensión, listo, no lo vamos a curar. Ah, eso también, la presión arterial nunca se cura. No la van a poder curar. ¿Por qué? Porque están viendo que no es un solo aspecto que eleva la presión, es todo un sistema, todo un armazón, toda una patología sistémica, la presión arterial. Entonces no la vamos a poder curar. Lo que podemos hacer es bajar la presión hasta valores normales. Y de esa manera prevenir todas estas otras complicaciones. Siempre que bajemos la presión, nuestro paciente va a tener menos riesgo de tener todas estas enfermedades, a pesar de que esté asintomático. Tenga en cuenta eso, que estos pacientes son asintomáticos. Daño de órgano blanco o daño de órgano diana es un término, toda la frase esta es muy común cuando hablamos de presión arterial, de hipertensión arterial. Ya les había dicho que la hipertensión arterial daña a todos los órganos de nuestro cuerpo, en absoluto, a todo nuestro cuerpo daña cuando tenemos valores altos de presión arterial. Pero ¿quiénes son los primeros que se dan cuenta? O sea, ¿qué órganos son los que se dan cuenta de este daño y comienzan a lanzarte pistas para que uno se haga control de la presión arterial? Son estos órganos blancos o órganos diana, que son los más sensibles a los cambios de la presión. ¿Quiénes son? Corazón, cerebro, riñones, los ojos y los vasos sanguíneos en general. Bien. Entonces, cuando un paciente tiene hipertensión arterial, ya tiene el diagnóstico de hipertensión arterial, vamos a monitorizar a estos 5. Todo el tiempo, cada 6 meses. Un electro, una ecografía cardíaca, una ecografía renal, una tomografía cerebral, una ecografía de los vasos sanguíneos del cuello, ¿bien? Para ver cuánto están siendo dañados por la presión arterial. Como les dije, el daño de la presión arterial elevada no lo vamos a poder revertir. Todo lo que ya se ha dañado, se dañó. Lo que tratamos de hacer con el control de la presión es que no se siga dañando más. ¿Bien? Entonces, cuando la presión alta afecta al corazón, conduce a que el corazón tenga hipertrofia ventricular izquierda, angina o infarto de miocardio, que tenga bastantes revascularizaciones, que tenga insuficiencia cardíaca. Bien, todas estas patologías pueden ser causadas por la presión alta en el corazón. ¿Ustedes saben la diferencia entre angina o infarto del corazón? Se parece mucho, ¿por qué? Porque tanto en la angina como en el infarto vas a tener dolor de pecho, disnea, alteración en el electrocardiograma, puedes tener pérdida de conocimiento, puedes tener todos esos signos y síntomas en los dos. Alteraciones del electrocardiograma, supradesnivel, infradesnivel, cambios en la T, en los dos, tanto en la angina como en el infarto, puedes tener lo mismo. ¿Cuál es la principal diferencia? Que angina es todo eso, ¿no es cierto? Pero infarto, se caracteriza el infarto
Porque el infarto va a tener demostración de que un territorio del corazón, me encanta dibujarles así el corazoncito, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda. En el infarto, una parte del corazón murió y se hace una cicatriz en el corazón. Entonces, el infarto, esa es la característica principal. Cuando una partecita del corazón sufrió tanta hipoxia, tanto daño, que se murió. Bien, esa es la angina va a tener cambio electrocardiográfico, disnea, dolor de pecho, pérdida de conocimiento, todo eso va a tener, pero no vas a poder demostrar que una parte del corazón se roto. En cambio, con el infarto, sí. Puede ser una parte muy chiquitita, 1 centímetro, qué sé yo, pero con el infarto sí o sí demuestras que hay una porción del corazón que ha sufrido tanta hipoxia que murió. Y como ustedes saben, en el corazón las células no se regeneran. Entonces, la zona del corazón eternamente va a quedar infartada. Por más que vayas, abras el vaso sanguíneo, le des vasodilatadores, lo internes, te pongas oxígeno, lo que sea, si ya se murió esa parte del corazón, ya está. Esa es la principal diferencia entre angina e infarto. Bien. Ya en los temas más adelante vamos a ver con mayor profundidad esto, pero esto también se suma, o sea, cuando un paciente tiene además hipertensión arterial, empeora el riesgo de tener angina y también de tener infarto, ¿bien? Cualquiera de los dos. Vamos a ir desarrollando cuál es el efecto que produce la presión en cada uno de estos órganos. Aquí primeramente vamos a hablar del corazón, de la hipertensión y corazón, daño de órgano blanco hacia el corazón. El aumento de la presión arterial incrementa la carga de trabajo del ventrículo izquierdo. ¿A qué se refiere esto? Aquí tenemos el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, siempre el más gruesito es el ventrículo izquierdo. Aurícula derecha, aurícula izquierda, y sabemos que de la aurícula, perdón, del ventrículo izquierdo va a salir la arteria aorta. Aquí tenemos el callado de la aorta y la aorta descendente. Entonces, cuando un paciente tiene la presión arterial elevada, principalmente va a ser cuando la presión esté incrementada en la aorta. Obviamente también en los vasos más distales, como en los vasos del cerebro, en los vasos, en las arterias de los brazos, de las extremidades inferiores, en todo lado va a estar elevada la presión, ¿cierto? Pero si está elevada la presión en las extremidades, en el cerebro, obviamente va a estar elevada la presión en la arteria aorta, ¿no es cierto? Porque es el primer vaso que recibe la sangre del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando tenemos una hipertensión arterial, cuando tenemos la presión de la aorta, imagínense que esta mi mano derecha es la aorta. La presión está elevada, ¿por qué? Porque está sufriendo constantemente vasoconstricción, ¿no es cierto? Está vasoconstreñida la aorta y por eso es que el ventrículo izquierdo, si estuviera vasodilatada, sería más fácil que el ventrículo izquierdo le pase la sangre. Pero como la aorta está vasoconstreñida, tiene hipertensión arterial, entonces por ese mismo caño, por ese mismo diámetro va a tener que pasar toda la sangre. Entonces, el ventrículo izquierdo va a tener que hacer fuerza. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, este ventrículo izquierdo va a tener más trabajo para pasar la sangre hacia la aorta. Entonces, todo el día el pobre corazón va a estar trabajando y trabajando. Es como que nosotros le diríamos una pesa al corazón y cada vez tenga que hacer más y más esfuerzo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese ventrículo izquierdo? Se va a volver grueso. A ese aumento de grosor del ventrículo izquierdo se le llama hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué se produce? ¿Por qué? Porque cada vez tiene que hacer mayor esfuerzo para sacar la sangre hacia la aorta, ¿no es cierto? Porque la aorta va a estar rígida, va a estar vasoconstreñida, va a estar con hipertensión.
Entonces, esto ocurre durante años y cada vez el ventrículo izquierdo se vuelve más y más grueso. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, digamos, con 140 de presión arterial, que ya está recibiendo medicación, todo, le hacemos una ecografía del corazón desde que los cardiólogos, cuando ya diagnosticamos que el paciente tiene hipertensión arterial, sí o sí le pedimos una ecografía del corazón. ¿Para qué? Para medir el ancho, el grosor del ventrículo izquierdo. Lo normal del grosor del ventrículo izquierdo es menor a 1 centímetro, o sea, debería medir 0,7 milímetros, perdón, 0,7 centímetros, 0,8, menor a 10 milímetros. Eso es lo normal. Cuando el paciente ya tiene hipertensión de larga data, 5 años de hipertensión, va a comenzar a engrosarse, ¿no es cierto? Entonces va a medir 11 milímetros, 12 milímetros y así. Mientras mayor tiempo esté vasoconstreñida la aorta, o sea, el paciente, mientras mayor tiempo tenga la hipertensión arterial, va a ser más grueso el ventrículo izquierdo. ¿Y qué pasa cuando el ventrículo izquierdo se hace grueso? Ustedes saben que las fibras, aquí están viendo el sistema nervioso que manda los impulsos cardíacos, ¿no es cierto? La rama izquierda de las de His, las fibras de Purkinje. Entonces, estas fibras de Purkinje deberían atravesar todo el ventrículo izquierdo para hacer la despolarización. Pero como es tan grueso, entonces no alcanzan hasta el final y solamente inervan algunas partes, lo que pueden. ¿Por qué? Porque está demasiado grueso el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿a qué conlleva esto de que no se va a despolarizar todo el miocardio? Va a tardar en despolarizarse. Entonces, ¿a qué va a llevar eso? A arritmias. Primeramente, las arritmias que van a producirse por este ventrículo grueso van a ser arritmias benignas, que van a ser tolerables, digamos, extrasístoles ventriculares, algunas de esas cosas. Pero con el tiempo, mientras más y más grueso se vuelve el ventrículo izquierdo, va a llevar a que se desarrollen arritmias malignas. Estas arritmias malignas pueden llevar a la muerte súbita del paciente. Mientras más grueso es el ventrículo izquierdo, mayor probabilidad de que el paciente sufra muerte súbita. ¿Qué es muerte súbita? No le va a dar a cualquiera la muerte súbita. La muerte súbita les va a dar generalmente a los pacientes que superan los 15 milímetros, 1,5 centímetros. Les había dicho que lo normal es hasta 1 centímetro. Entonces, cuando más tiempo tienen hipertensión arterial, más grueso se vuelve el ventrículo. Cuando ya supera los 15, hay mayor riesgo de muerte súbita. Bien, entonces, a estos nuestros pacientes tenemos que estar mucho más alertas. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder disminuir el grosor del ventrículo izquierdo. Es imposible. Anteriormente, para los pacientes que tienen un ventrículo izquierdo de más de 15 milímetros, se hacían unas laminectomías. ¿Qué hacían? Cortaban un pedazo del ventrículo izquierdo para tratar de disminuir el ancho, ¿no ve? El grosor del ventrículo izquierdo. Pero eso también llevaba a muchas complicaciones y los pacientes lo mismo se morían. Entonces, hoy en día ya no se hace cortes para disminuir el grosor del ventrículo izquierdo. Lo que usamos los cardiólogos son una serie de aparatos que tratan de disminuir estas arritmias por medio de choques eléctricos y por lo tanto disminuir la muerte súbita. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que después de que el ventrículo se vuelve grueso, es imposible hacerlo más delgado. Entonces ahí lo único que nos queda son prevenir las arritmias y la muerte súbita. ¿Bien? Entonces por eso es tan importante que el paciente que ya tiene el diagnóstico de hipertensión arterial tenga tratamiento lo más antes posible y con mayor premura si este mismo paciente tiene colesterol alto, obesidad, tabaquismo. O sea, imagínense, si se va sumando todas esas otras cosas, debemos ser mucho más agresivos. Los cardiólogos, cuando tenemos este tipo de pacientes, tratamos de bajar la presión lo más posible. Si el paciente va a andar bien, sin mareo, sin ninguna complicación con 110/70, lo mantenemos en 110/70.
Y si, o sea, siempre tratamos de bajar lo más posible mientras el paciente tolere la presión arterial. ¿Bien? ¿Para qué? Para evitar todas estas complicaciones de la hipertrofia ventricular izquierda. Aquí al lado les puse un electrocardiograma que es típico de los pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda. Cuando en un electrocardiograma, sin tener ecografía, ¿no? Solamente al paciente con hipertensión le hacemos un electrocardiograma. Todo paciente con hipertensión debe tener mínimamente un electrocardiograma, mínimamente. Entonces, este paciente, ustedes están viendo que aquí están las precordiales, de B1 a B6. En estas precordiales tiene una onda del QRS que es demasiado larga. No es normal que sea así de larga la onda del QRS. En todas las precordiales. Bien. Entonces, cada vez que veamos que es demasiado larga la onda del QRS, el complejo QRS es demasiado profundo, ya sea hacia abajo o hacia arriba, podemos sospechar de hipertrofia ventricular. Bien, entonces siempre que vean que la onda QRS del electrocardiograma es muy larga, hay que sospechar de hipertrofia ventricular. ¿Y cómo se confirma? Por medio de una ecografía cardíaca, que nos va a medir exactamente cuánto es el grosor del ventrículo izquierdo, principalmente del ventrículo izquierdo. ¿El ventrículo derecho también se vuelve hipertrófico? Sí, también, pero no es tan grave como la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ahora vamos a ver el daño que tienen los riñones por la presión arterial elevada. Los riñones, cuando un paciente tiene una hipertensión crónica, de más de 2 años, digamos, van a sufrir nefroesclerosis. ¿Qué es eso? Es como su nombre indica. Una esclerosis, aumento de fibras de colágeno de las nefronas. Si ustedes hacen un poquito de recuerdo de la anatomía de los riñones, vamos a tener que las nefronas tienen glomérulos, ¿no es cierto? Los glomérulos son cúmulos de capilares. Estos capilares están como acumulados como en bultitos. Entonces, estos capilares van a ser los que filtran a la sangre. La sangre va a tener que atravesar los glomérulos, que van a servir como una coladera para tratar de filtrar la sangre, ¿no es cierto? Los riñones, su principal función es filtrar la sangre. Entonces, si el glomérulo tiene mucho tiempo de hipertensión arterial, se va a comenzar a volver grueso, va a comenzar a hacerse cicatrices por la hipertensión, por ese flujo fuerte que les está dañando constantemente. Entonces, estos glomérulos se van a ver con esclerosis, bien, mucho más duros, más rígidos, con menor probabilidad de que permitan que la sangre pase para el filtrado. Entonces, esa nefroesclerosis es lo que vemos en la nefropatía crónica por hipertensión arterial. La hipertensión arterial causa además disfunción endotelial. ¿A qué se refiere esta disfunción endotelial? Que tenemos al vaso sanguíneo. El endotelio, constantemente el endotelio va a sufrir el golpe de la sangre, ¿no es cierto?, por la hipertensión arterial. Entonces, como constantemente va a estar siendo golpeado el endotelio, va a sufrir alteración en su estructura y van a poderse desarrollar cicatrices a nivel del endotelio, disminución del óxido nítrico, que es la principal sustancia vasodilatadora del endotelio. Entonces, por medio de todo esto, la hipertensión causa esta disfunción endotelial. Y mientras más tiempo de disfunción endotelial tenga el paciente, va a tener más riesgo de aterosclerosis y de toda la tormenta que ya conocemos. ¿Qué más? La hipertensión también acelera la evolución de otros tipos de enfermedad renal, principalmente a la nefropatía diabética. Entonces, si recordamos un poco, la nefropatía diabética va a ser que ese mismo glomérulo que filtraba la sangre va a tener mayor cúmulo de
moléculas de glucosa pegados en la pared de los glomérulos. Entonces estos glomérulos van a ser mucho más rígidos, ¿bien? Y esa rigidez va a ser aumentada con la presión arterial que tenga la sangre para atravesar los glomérulos. Entonces va a ser mucho más ateroscleróticos y por lo tanto esos riñones, esas nefronas van a tener la complicación de la diabetes y la complicación de la presión arterial. Entonces, de esas dos maneras, el riñón va a quedar tronado mucho más rápido. Entonces, siempre que tengamos un paciente diabético y además de eso tengamos el diagnóstico de hipertensión arterial en el mismo paciente, vamos a tratar de disminuir la presión lo más que se pueda. Si logramos disminuir hasta 110, 70, excelente. Si logramos disminuir hasta 170 y el paciente puede hacer su actividad normal, excelente. Porque eso 170 parece una hipotensión, ¿no es cierto? Pero si con ese 170 el paciente va a poder caminar, a trabajar, a hacer todas sus actividades, va a ser mucho mejor para el riñón, para el corazón, para el cerebro, para todos sus órganos. ¿Bien? Entonces, siempre que tenga un paciente que sea diabético y además de eso tenga hipertensión arterial, debemos controlar lo más posible ambas patologías. Ahora vamos a ver el daño de la hipertensión hacia el cerebro. Los pacientes que tienen hipertensión de larga data, o sea, muchos años de hipertensión, van a desarrollar demencia y además de daño cognitivo. Todos los pacientes que tengan mayor de 70, 80 años van a desarrollar también algo de demencia, ¿no es cierto? Pero va a ser mucho más notorio, mucha más notoria la demencia en pacientes que tengan hipertensión arterial. Bien, los pacientes que tienen hipertensión arterial pueden desarrollar demencia a partir de los 60, o sea, una demencia mucho más precoz. La hipertensión, sobre todo la sistólica, es un factor de riesgo mayor para el accidente cerebrovascular isquémico y la hemorragia intracerebral. ¿Qué es lo más común que va a afectar al cerebro por la presión arterial? O sea, un paciente que tiene hipertensión arterial de larga data, en su cerebro se va a desarrollar o un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Si tenemos ahí un vaso sanguíneo cerebral, estos pacientes que tienen hipertensión no solo desarrollan hipertensión, como les he dicho, siempre que hay hipertensión hay mucha probabilidad de placa aterosclerótica. Entonces, este paciente va a tener las arterias rígidas. ¿Por qué? Porque va a tener placas ateroscleróticas en su interior. Entonces, estas placas ateroscleróticas van a formar trombo, ¿no es cierto? Forman trombo, coágulos, que capaz no logren tapar todo el vaso sanguíneo. Entonces, todo este trombo y placa que se ha formado dentro del vaso sanguíneo puede ser removido a causa de la presión arterial elevada. Si este paciente va a tener la presión arterial elevada, entonces esa presión arterial va a hacer de que este trombo y esta placa se remuevan de su lugar de origen y vayan a tapar un vaso sanguíneo. Este paciente que tiene aterosclerosis, tiene trombo y además tiene hipertensión arterial va a hacer que esto viaje y tape una arteria dentro del cerebro. Todo esto dentro del cerebro. Entonces, aquello va a llevar a que toda esa zona que recibía oxígeno por medio de esta arteria se vuelva isquémica. Entonces, de esa manera se va a llevar un ACV, accidente cerebrovascular isquémico. Bien, entonces toda esta zona va a tener menos cantidad de oxígeno y por lo tanto puede llegar a morirse. Bien, toda una zona del cerebro. Eso respecto del ACV isquémico. Y si hablamos del ACV hemorrágico, que también puede ocurrir por la presión arterial, vamos a tener ahí al mismo vaso sanguíneo. Pero este vaso sanguíneo
por la presión arterial elevada puede desarrollar aneurismas, debilidad de la pared. Estos aneurismas en frambuesa son muy comunes en el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, si agregado a eso nuestro paciente va a tener hipertensión arterial, 180 de sistólica, 190 de sistólica, puede hacer que esta pared del vaso sanguíneo que está debilitada se rompa. Entonces, si se rompe esa pared debilitada del vaso sanguíneo en el cerebro, la sangre va a salir de los vasos sanguíneos. Entonces se va a comenzar a formar un gran hematoma, un sangrado dentro del cerebro, y eso va a ser un ACV hemorrágico. Los ACVs hemorrágicos no solo llevan a parálisis de algún tipo de órgano, sino llevan directamente a la muerte. Bien, entonces eso es lo que debemos prevenir. Tratar de normalizar la presión arterial de nuestro paciente para que no desarrolle ni ACVs isquémicos y tampoco ACVs hemorrágicos. Bien, entonces de esa manera nosotros podemos prevenir. Siempre que tengamos un paciente con hipertensión arterial, tratar de disminuir la presión hasta valores normales. El estrechamiento y la esclerosis de las pequeñas arterias del cerebro son hallazgos frecuentes en la necropsia de personas con hipertensión crónica. Entonces, todos los pacientes que tienen hipertensión crónica, si nosotros les veríamos las arterias del cerebro, vamos a ver que están estrechas y aparte de eso están escleróticas. Bien, y esto es lo que conlleva la formación de estos ACVs isquémicos y hemorrágicos. Lo más común que van a ver ustedes de las complicaciones de la hipertensión va a ser los ACVs y los infartos. Lo más común. ¿Qué es lo que ocasiona la hipertensión a nivel de los ojos? La hipertensión arterial va a causar una retinopatía. Bien, esta retinopatía hipertensiva afecta a la retina, obviamente, mediante diversos cambios microvasculares. Aquí esta imagen, lo que están viendo es una imagen de un fondo de ojo. Entonces, para saber cuán grande es el daño de la hipertensión en los ojos de nuestros pacientes, deberíamos hacer un examen de fondo de ojo a todos nuestros pacientes hipertensos cada año. Y a nuestros pacientes que son hipertensos y además diabéticos, un fondo de ojo cada 6 meses. Bien, aquí lo que están viendo es que está demasiado marcada las arterias de la retina. Bien, y esto es por demasiada hipertensión. Esto a la larga puede conllevar a ceguera. Bien, entonces para evitar esto en nuestros pacientes debemos hacer este examen de fondo de ojo. Estos cambios a largo plazo, obviamente esto no va a ocurrir cuando un paciente tiene hipertensión de 2 meses, no. ¿Por qué? Porque, como les digo, estos cambios son crónicos. Más de un año de hipertensión, 2 años, 3, 5, 15 años, no sé. Como les digo, es muy variable, pero es un cambio crónico. Estos cambios de largo plazo pueden generar cruces arteriovenosos más graves y ceguera. Al principio, el ojo de una persona con hipertensión tiene aumento del tono vasomotor. ¿Qué es aumento del tono vasomotor? Vasoconstricción, lo que causa estrechamiento arteriolar generalizado. ¿Qué más? Con la persistencia de la hipertensión, los cambios arterioescleróticos se agravan e incluyen hiperplasia de la túnica media, engrosamiento de la íntima, esto es de las paredes del vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Y además de degeneración hialina dentro del ojo. Entonces, de esa manera es que el paciente a la larga va a desarrollar ceguera. Bien, entonces, como ustedes se darán cuenta, todos estos órganos son los que nos van a nos van a mostrar las alteraciones que va a tener la hipertensión. Entonces son los órganos que debemos revisar cada 6 meses, cada año, cuando nuestro paciente tiene hipertensión. Cuando estos órganos ya han sido dañados, no hay vuelta atrás.
no podemos regresar el daño. Lo único que podemos hacer es disminuir la presión para que no se sigan dañando. Bien. Y otra cosa, igual, un paciente que inicia, que tiene el diagnóstico de hipertensión, nunca más se le va a quitar. O sea, no es que tenga que tomar su medicamento durante 6 meses y luego dejar y ya no es hipertenso. No. Un paciente que ha sido diagnosticado de hipertensión no se cura y toda su vida va a tener que monitorizarse estos órganos para que no sufra sus consecuencias. Ahora vamos a ver lo que es el diagnóstico de la hipertensión arterial. Porque si digamos, a mí que ahora estaba corriendo, estaba haciendo mucha actividad, he tenido un contratiempo, entonces si me tomarían ahora la presión arterial, tendría una presión mayor a 120 de sistólica, con seguridad. 130, 135 de sistólica, pero eso no significa que yo tenga hipertensión arterial, sino que para diagnosticar la hipertensión arterial se debe hacer mínimo 2 tomas de la presión cuando el paciente ha estado con más de 5 minutos descansando, respirando tranquilo, relajado, sin haber consumido no haber consumido cigarrillo, sin haber consumido cafeína, ¿bien? Nada de eso, debe estar relajado, tranquilo, y la toma debe realizarse a nivel del húmero, nunca con los aparatos que son para la muñeca, ¿bien? Esos aparatos de la muñeca te pueden dar una idea de la presión arterial, pero no son confiables. En ninguna escuela en ninguna sociedad de hipertensión de ningún país te van a aceptar presiones para diagnosticar hipertensión con los manguitos de muñeca. Siempre la presión arterial se debe tomar a nivel humeral y más de 2 registros en momentos diferentes. Si digamos, yo descanso aquí media hora, respiro tranquila, sin tomar café ni Coca-Cola, nada que active mi sistema nervioso simpático, y la siguiente toma de aquí a 2 días a 3 días. Si en estas 2 tomas que el paciente está relajado, tranquilo, todo, se registra hipertensión, entonces, bueno, ahí podríamos decir que sí el paciente tiene hipertensión. Las mediciones de la presión arterial deben hacerse cuando la persona está relajada, después de descansar al menos 5 minutos. Se debe registrar siempre la presión sistólica primero, una barra, y luego la presión diastólica. Nunca he visto en algunos internos, sobre todo, que registran la presión diastólica primero y luego la sistólica. No. A nivel internacional se debe registrar primeramente la presión sistólica, una barra, y presión diastólica. ¿Bien? El paciente no debe haber fumado ni haber ingerido cafeína, Coca-Cola, té, todo eso activa el sistema nervioso central simpático. Entonces eso nos va a alterar la presión. La mayor disponibilidad de clínicas para detección de hipertensión es una de las mejores formas para la detección temprana. Como les decía, cuando el paciente va a iniciar con la hipertensión, no va a tener ningún signo ni síntoma, ni dolor de cabeza, ni mareos, ni nada, ni adormecimientos, nada. No va a tener ningún síntoma. Entonces, la única forma de saber que el paciente está comenzando con una hipertensión arterial es tomarle la presión. Entonces, por eso es que a todos, absolutamente todos los pacientes que acuden a algún servicio de salud, se les debe tomar la presión. No solo una vez. Si va a acudir a cardiología, mínimo 2 veces se debe tomar la presión arterial. Debe tomar la enfermera y luego el médico o luego el interno, así, bien, para tener un dato más preciso de la presión del paciente. Deben hacerse al menos, esto es lo que les decía, deben hacerse al menos 2 mediciones en cada visita en el mismo brazo y con la persona sentada en una silla. ¿Por qué la persona debe estar sentada? Porque cuando va a estar sentada va a elevar un poquito el brazo, cosa de que la arteria braquial va a estar al mismo nivel de la aorta, ¿no es cierto? Va a estar al mismo nivel de la aorta. Entonces ahí es donde se debe tomar la presión. En cambio, cuando la persona va a estar recostada, entonces van a cambiar las presiones, ¿bien? Lo ideal es que se realice la toma de la presión arterial cuando el paciente está sentado con el brazo al nivel del corazón.
con los pies en el suelo y el brazo apoyado a nivel del corazón. Debe medirse distintas ocasiones durante un periodo de varios meses. ¿Por qué? Porque, como les digo, puede ser que mi paciente haya corrido, haya tomado una Coca-Cola antes de entrar, entonces eso nos va a alterar los valores de la presión. Pero si un paciente que, digamos, ha tenido dolor de pecho, estamos sospechando infarto, o ha tenido una ACV, ha sido internado por ACV, y a la primera, que ya lo vemos en el consultorio, le tomamos 150, 100, entonces ahí sí ya podríamos tener casi la certeza de que tiene hipertensión, ¿cierto? Entonces ahí podríamos iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque ya es un paciente que tiene mucho factor de riesgo, ya es más, ya ha tenido complicaciones de la hipertensión arterial, entonces en estos pacientes sí hay que actuar un poco rápido. Pero un paciente joven, digamos 30 años, 30, 40 años, que registramos un 130, 100, entonces como que uno dudaría un poco, ¿bien? Eso no significa que los pacientes jóvenes no puedan tener hipertensión arterial. Sí, puede ser que tengan, pero es menos probable. Aquí les vuelvo a hablar un poco de lo que es el mapa. Habíamos hablado, les había comentado en anteriores clases que se puede realizar una medición ambulatoria de la presión arterial. Eso significa mapa. M de medición, A de ambulatoria, P de presión y A de arterial. Entonces, cuando realizamos un mapa, va a ser cuando le ponemos al paciente ese equipo del que les hablé, que es un equipo que mide la presión arterial en el brazo, pero le mide durante todo el día. Yo le pongo al paciente, lo conecto, activo el aparatito ese y lo mando a la casa. El paciente va a ir a la casa, va a ver tele, va a hablar con su familia, va a conducir, va a ir a su trabajo, va a hacer toda su actividad normal, común y corriente, excepto bañarse, obviamente, porque para bañarse se va a tener que sacar el equipo. Y ese día no se va a poder bañar. Entonces el aparato ese le va a tomar la presión arterial cada media hora y lo va a grabar y lo va a registrar en la grabadorita, que es bien chiquitita. Entonces, por medio de este mapa, yo voy a poder evaluar inicialmente la respuesta al tratamiento. Si el paciente, yo ya le he diagnosticado hipertensión, he iniciado una medicación, pero a veces cuando ya viene al control, viene con la presión muy alta, a veces viene con 160 así, y a veces con la misma tableta, tomando la misma tableta en la casa, viene con 120, 60. Entonces, ¿qué debería hacer? Aumentar la dosis, disminuir la dosis. Entonces, para saber realmente la respuesta al tratamiento que le estoy dando, le hago un mapa y lo mando con el aparato que le va a medir la presión todo el día, y aparte de medir la presión todo el día, me va a dar como una curva, como un promedio de todas sus presiones, diferenciando la presión de día y la presión de noche. Entonces, para mí va a ser mucho más fácil controlar y aumentar el tratamiento o disminuir la dosis. Bien, entonces me va a ayudar mucho para la respuesta al tratamiento. También el mapa nos ayuda a detectar la hipertensión de bata blanca. La hipertensión de bata blanca es un trastorno en el que la medición de la presión arterial aporta cifras elevadas en el consultorio. O sea, que el paciente cuando va a estar en el consultorio, como que se asusta de que le puedan decir algún diagnóstico, no sé. Entonces, con lo que se ha asustado, activado su sistema nervioso simpático, la presión arterial sube. Entonces, cada vez que un médico o una enfermera o algún personal de la salud le toma la presión, le registra una presión alta. Pero, sin embargo, en la casa está con una presión normal. A eso se refiere la hipertensión de bata blanca. Como el paciente se va a ir con el aparato y va a estar todo el día con el aparato en la casa, va a llegar un momento en que se va a relajar. Y en ese momento también le van a tomar la presión. Entonces ahí voy a diagnosticar si realmente era una hipertensión de bata blanca o el paciente realmente tiene hipertensión o no tiene hipertensión. Bien, también me sirve para eso. También me sirve el mapa para valorar los síntomas de hipotensión durante el consumo de antihipertensivos.
Algunas veces somos un poco duros con el tratamiento. Cuando registramos valores de hipertensión muy elevados, damos capaz 2 drogas de inicio, 2 medicamentos para controlar la presión. Entonces, eso podría producir hipotensión. De lo que el paciente estaba hipertenso, esas drogas, esos medicamentos bajar demasiado la presión y puede ser. Entonces, ¿cómo lo voy a comprobar? Poniéndole un mapa. Ahí se me va a registrar a qué hora toma el paciente su medicación y a qué hora se registra la hipotensión, si es que existe, ¿no es cierto? El paciente decía, ay, no, no sé, creo que ando muy mareado con las tabletas que tomo. ¿Cómo voy a saber si le estoy dando mucho medicamento o es muy fuerte? Por medio de un mapa. Entonces lo manda con el mapa a la casa y él me va a decir, he tomado a las 8 de la mañana mi antihipertensivo, mi losartán, digamos, y a las 9 de la mañana se ha registrado la hipotensión, digamos. Entonces ahí yo digo, sí, ok, voy a disminuir dosis o cambiamos de medicación. Bien, ¿qué más? Para identificar alteraciones en el perfil circadiano de la presión arterial. Respecto de esto, no sé si recuerdan, les había hablado, durante el día la presión siempre es un poco más elevada que durante la noche, ¿no es cierto? En la noche la presión arterial debería de bajar, ya sea que sea una persona sin hipertensión o con hipertensión, no importa. En ambos casos, la presión arterial debería descender en la noche. Bien, entonces, ¿cómo voy a saber eso? No voy a ir a su casa del paciente a tomarle la presión en la noche, ¿no es cierto? Entonces le pongo un mapa y ahí me va a registrar todas las presiones que el paciente tiene de día y todas las presiones que el paciente tiene de noche, para que yo pueda identificar las alteraciones en el perfil circadiano de la presión arterial. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si va a haber algún paciente, cuando yo le haga el mapa, que va a elevar la presión arterial en la noche y disminuirla en el día, eso es algo grave, porque no solo un mecanismo está fallando, están fallando muchos mecanismos de la presión arterial. ¿En qué pacientes podría encontrar eso, que la presión arterial se eleve de noche, pero no se eleve de día? En la hipertensión maligna, en el síndrome de Cushing, en la preeclampsia, puede ser en la hipotensión ortostática, no es más común, es más común en estas otras, en la insuficiencia cardíaca congestiva y en la apnea durante el sueño. ¿Bien? ¿Ustedes saben a qué se refiere la preeclampsia? ¿Recuerdan de qué se trata esta enfermedad? Son grados elevados de presión arterial acompañados de una disfunción renal, ¿no es cierto? Hasta ahí estaríamos hablando de preeclampsia. Y cuando ya tiene alteración del sistema nervioso central con convulsiones, podría ser la eclampsia, que tranquilamente puede llevar a la muerte a la mujer embarazada, ¿no es cierto? Entonces, los cardiólogos sobre todo vemos estas preeclampsias, ¿bien? Dando medicación a estas pacientes que están embarazadas y con la presión alta. Entonces, estas mujeres pueden presentar estas alteraciones del ciclo circadiano, ¿bien? ¿Y cómo lo voy a saber? La única manera de saberlo es haciéndole un mapa, ¿bien? En mi práctica en Argentina, pedir un mapa era como pedir no sé, un examen general de orina. Así, súper común, todo el tiempo. Todos los pacientes que tienen hipertensión tienen un mapa, mínimamente un mapa. Aquí en Bolivia he visto que no hay mucho. ¿Por qué? Porque no hay mucha tecnología, digamos, ¿no? Sí se realizan estos estudios de mapa en el belga, creo, en Univalle, y en esos 2 lugares, yo creo, puede ser en la caja también, puede ser, no estoy muy segura. Pero como les digo, es un estudio tan bueno, encima ni siquiera es muy caro, que por eso es que yo me he ido a comprar estos equipos, como yo lo sé hacer, entonces lo he traído. Tengo para hacer mapas
para paciente adulto, para paciente joven, para todo este tipo de pacientes. Y justamente estos son los beneficios que tengo haciendo mapas a los pacientes, bien, para tener un mejor control de la hipertensión arterial. Este mapa nos sirve tanto para el diagnóstico como para el seguimiento, el tratamiento y también para ver estas complicaciones, por ejemplo, del circadiano, ¿no es cierto? Eso respecto de la parte del diagnóstico. Algo más les quería hablar acerca del diagnóstico. Hay muchos pacientes jóvenes, sobre todo ahora que están con etapa de COVID, muchos he visto, que cuando te da COVID, de por sí no sé si a varios de ustedes ya les ha dado, sobre todo a los que estamos en el área de la salud, como hemos visto tantas complicaciones, tantas cosas, tantos fallecimientos, tanta cosa por el COVID. Entonces de por sí te da como que un miedo, una alteración de tu estado emocional, ¿bien? Te altera. Y aparte también te puede producir dolor físico, dolor muscular. Entonces, por estos dos factores se ha visto que se eleva la presión en pacientes jóvenes. Jóvenes me refiero menores de 45 años, ¿bien? 17 años, 18, 20, 30, de todas estas edades, que registran valores de hipertensión, o sea, con una presión arterial arriba de 120 de sistólica, ¿no es cierto? Entonces, a estos no se los puede diagnosticar como hipertensión, como un paciente con hipertensión. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen otros factores que están elevando la presión. La ansiedad, el dolor muscular, la falta de aire, todo eso te puede llevar a la alteración de la presión arterial. Tú le tomas y está alta, 130, 140, está alta, pero tú no lo puedes diagnosticar y tratar como hipertensión. ¿Por qué? Porque es algo más que está alterando la presión. Entonces, lo primero que se debe hacer es darles un relajante a estos pacientes, un analgésico, para evitar el dolor muscular, ¿no es cierto? Y cuando ya pase toda la enfermedad, pase todo el tiempo de convalecencia de COVID y todo eso, ahí recién volver a tomar la presión arterial, que lo más probable es que esté nuevamente en valores normales. ¿Bien? Mucho me ha pasado esto, me derivan por hipertensión arterial, pero en realidad no es que tienen hipertensión arterial, sino que están ansiosos. ¿Bien? Entonces no debemos confundirnos esto. Y no solamente en este tipo de casos de COVID, sino también en mujeres, sobre todo se ve que hay mujeres que han tenido, qué sé yo, 1000 veces me ha pasado de que viene la esposa, ha agarrado el brazo de la esposa diciendo, ay, no, tengo hipertensión, siento que me voy a morir, no sé, debo estar alta, sí. Y han discutido, y han llorado, y se han peleado y todo. Entonces uno le toma la presión y obviamente va a estar alta. ¿Por qué? Porque la persona tiene una alteración emocional. Entonces, mientras no calmemos esa alteración emocional, la presión va a estar alta. Yo le puedo dar 10.000 medicamentos para la presión, pero no la van a normalizar. ¿Por qué? Porque ella tiene otro factor que le está elevando la presión. ¿Bien? Entonces no hay que confundirse en esto. La hipertensión debe ser cuando el paciente esté relajado y más de una toma. ¿Bien? Y con eso recién se le pone el título de hipertensión. Y esto también hay que aclararles a los pacientes, que cuando uno le diagnostican hipertensión, ya está diagnosticado, ya tiene el título de hipertenso, nunca más se cura. Toda la vida, toda su vida va a tener controles de la presión y además medicamentos para controlar la presión. En algún momento de su vida serán más medicamentos, en otro momento serán menos medicamentos, pero la hipertensión arterial no tiene cura. Lo único que hacemos es un tratamiento paliativo para evitar todo el daño al órgano blanco que ya hemos hablado. Bien, entonces esto quería dejarles claro. Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento de la hipertensión, que como les digo es una enfermedad tan común que sí o sí ustedes lo van a tener que iniciar cuando sean médicos, cuando ya estén en su práctica médica. En personas con hipertensión secundaria, primeramente debemos corregir la enfermedad que está causando la hipertensión. Entonces, si es una estenosis renal, bueno, ir a abrir la arteria renal.
Si es una glomerulonefritis, tratar la glomerulonefritis. Y a veces, tratando esta enfermedad, la primera enfermedad, se corrige sola la presión y normaliza, sin necesidad de medicamentos antihipertensivos. Y la hipertensión secundaria en algunos casos sí se podría curar. Bien, la hipertensión secundaria, pero como les digo, es casi el 5% de los hipertensos, re poquito, o capaz menos incluso. La hipertensión secundaria no es tan común. En cambio, los pacientes que tienen hipertensión primaria, como no hay ningún factor que se ha encontrado que esté alterado, entonces, bueno, lo único que nos queda es darle medicamentos por el resto de su vida. Bien, entonces para tratar la hipertensión secundaria, primero debemos tratar la enfermedad de base y luego la hipertensión. Como les digo, en algunos casos hasta podríamos curar la hipertensión solamente curando la enfermedad de base. Pero para ambos casos, para el inicio del tratamiento, vamos a pedirles a los pacientes que tengan modificaciones en el estilo de vida. ¿Por qué para ambos casos? Porque van a ver que todo esto que está acá les va a servir a cualquier paciente, hasta los que no son hipertensos. Todas estas modificaciones del estilo de vida nos van a prevenir muchas otras enfermedades relacionadas con la hipertensión, como los infartos, los aneurismas, todo ese tipo de enfermedades. Entonces, estas modificaciones del estilo de vida les vamos a pedir prácticamente a todos nuestros pacientes y mucho más a los que son hipertensos, primarios o secundarios. Bien. Reduce la presión arterial, intensifica los efectos del tratamiento antihipertensivo y previene el riesgo cardiovascular. Modificar el estilo de vida va a prevenir el riesgo cardiovascular, por obvias razones, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cuáles son las principales modificaciones del estilo de vida que van a reducir la presión arterial? La pérdida de peso. La pérdida de peso para los pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado, o sea, los que ya tienen sobrepeso y mucho más para los pacientes que tienen obesidad. Bien, entonces debemos, a los que ya tienen un índice de masa corporal elevado, con sobrepeso o obesidad, debemos pedirles que disminuyan de peso, haciendo ejercicio, con dieta, como fuera. Bien, bajar de peso. ¿Qué más? Realizar actividad física regular, al menos 30 minutos en el día, si es posible, todos los días de la semana. 30 minutos de correr, manejar bicicleta, nadar, no sé, actividad física, ¿bien? No solamente hacer pesas, digamos, no, actividad física, una actividad que te lleve a hacer latir más tu corazón, a utilizar tus articulaciones, fortalecer los músculos. Ustedes saben que con la actividad física prevenimos un montón de enfermedades. Entonces, debemos instar a nuestro paciente a que realice actividad física al menos 30 minutos al día. ¿Qué más? Reducción del consumo de sal. Hemos visto que del 100% de sal que consumimos, casi un 70% lo consumimos en conservas, no en la sal que agregamos al plato, ¿no es cierto? Entonces debemos tratar de disminuir la cantidad de conservas que están en nuestra dieta. Todo lo que tiene conservante, galletas, arvejas, maíz, no sé, panes con conservantes, todo lo que tiene conservantes debemos tratar de disminuir, mucho más aquellos pacientes que son hipertensos, ¿bien? Y obviamente tampoco abusar con la sal en el alimento. ¿Qué más? Limitación del consumo del alcohol. Eso también debemos reducirlo. ¿Qué más? El tabaquismo. Dice, el hecho de que el tabaquismo y la hipertensión son factores de riesgo cardiovascular mayores, debemos alentar al paciente hipertenso a eliminar el consumo del tabaco, porque ya dice que el tabaco tiene alrededor de 300 sustancias que dañan la pared de las arterias y de las venas. Entonces, con el tiempo va a haber también una alteración de la pared y eso puede llevar a hipertensión arterial. Entonces,
instar a los pacientes a que abandonen el consumo tabáquico. Todas estas recomendaciones son las modificaciones del estilo de vida que nos van a ayudar a disminuir la presión arterial. Aquí tenemos una tabla que nos indica cuánto puede bajar la presión con cada modificación del estilo de vida. Si hablamos de la pérdida de peso, mantener un peso corporal normal con un índice de masa corporal de 18,5 a 24,9 kilogramos por metro cuadrado, nos puede ayudar a bajar hasta 20 milímetros de mercurio de la presión arterial, cada 10 kilos de peso perdidos. Imagínense, si nuestro paciente de 100 kilos tenía 150 de presión arterial, si baja a 90 kilos, va a tener más o menos 130 de presión arterial sistólica. Entonces, solamente bajando de peso, sin tomar medicación, sin disminuir la sal, sin dejar de fumar, no sé, sin los otros, podemos ayudar a bajar la presión arterial. Bien, es muy importante que nuestros pacientes hipertensos puedan bajar de peso. Bien, es muy importante. Luego, si hablamos de adoptar un plan de alimentación DASH, que significa consumir una dieta rica en frutas, verduras, productos lácteos, sin conservantes, contenido reducido de la grasa total en el alimento, podemos reducir 8 a 14 milímetros de mercurio. Si hablamos de la reducción de sodio en la dieta, reducción de sal, a un valor menor a 100 milimoles por día, podemos bajar la presión en 2 a 8 milímetros de mercurio. Realizando actividad física aeróbica regular, al menos 10 minutos, mejor si son 30 minutos o una hora, podemos reducir la presión de 4 a 9 milímetros de mercurio. Y si hablamos de moderar el consumo de alcohol, aquí en realidad dice 720 ml de cerveza, 300 ml de vino. En realidad sería dejar el alcohol, ¿bien? En lo posible. Porque si nosotros al paciente le decimos, puede tomar 700 ml de cerveza, y lo mismo va a agarrar y va a seguir tomando cerveza. Entonces es mejor decirle que abandone el consumo de la cerveza y al menos así lo va a reducir, me imagino. Tampoco nos hacen caso entonces. Podemos reducir 2 a 4 milímetros de mercurio. Entonces, si hacemos una evaluación de esta tabla, vemos que la modificación del estilo de vida que más nos va a ayudar a disminuir la presión es bajar de peso. Bien, entonces debemos tratar de mantener de nosotros, principalmente como médicos que vamos a ejercer, un índice de masa corporal de 18,5 a 24,9. Y obviamente de nuestros pacientes también, sobre todo de aquellos que son hipertensos.